Dando la información y lo tenemos ya en línea a Alejandro Braña, él es corredor inmobiliario. Vamos a analizar con Alejandro los datos e informes sobre alquileres. Lo que ocurrió en el primer semestre de este año, al haberse también derogado, recuerden ustedes, la ley 27.551. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Gracias a vos por recibirnos. Bueno, balances del primer semestre en cuanto a los datos e informes de alquileres. La verdad, Liliana, que es una situación impensada después de los 3 años y medio que pasamos desde mediados del 2020, que fue sancionada la ley, hasta fin del año pasado, porque veníamos muy complicados en cuanto a dos cosas fundamentales en el mercado de alquileres, que es la oferta de inmuebles y los valores. O sea, veníamos con oferta nula, llegamos a diciembre del año pasado con oferta casi cero, 500 propiedades en una metrópoli como esta, como la ciudad de Buenos Aires, es la nada misma, y con valores creciendo por encima de la inflación anual, o sea, el 300% anual. Bueno, desde el 19 de diciembre que el nuevo presidente Milei habló sobre este tema, que puso como punto número 1, recuerdo, en aquella cadena nacional el tema de la derogación de la ley de alquileres y el DNU, que entró en vigencia a partir del 29 de diciembre del año pasado. Sí. Ya en una semana, me recuerdo que el 5 de enero habíamos tenido la oferta se había quintuplicado, había pasado de 500 propiedades a 2.500. Y hoy estamos hablando de una oferta que supera las 17.000 inmuebles, o sea, ha cambiado totalmente en tiempo récord. Esto, lógicamente, beneficia fundamentalmente a los inquilinos porque tienen muchísimas más posibilidades de elegir. Yo recuerdo que había gente que se quedaba con prórrogas en lugares donde no quería tal vez continuar porque le quedaba chico o quería realizar un cambio y se tenía que ir quedando donde estaba porque no tenía opciones para salir de ese lugar porque no había opciones en concreto. Entonces se iban quedando donde estaban. Y lo que también notamos en este primer semestre, además de este tema del exponencial crecimiento de la oferta, que llega y supera el 200%, o sea, se multiplicó por 35 veces la oferta en estos primeros 6 meses del año, hasta junio. Vemos que el tema de valores también hubo una desaceleración muy importante, porque tenemos solamente un 19,6% de incremento en los primeros 6 meses del año, en el primer semestre. Nada que ver con lo que veníamos. Esto tiene claramente que ver con la derogación de la ley de alquileres y la suba exponencial de la oferta, como te decía recién, Liliana. Bueno, suba exponencial de la oferta, los inquilinos tienen más opciones para elegir. ¿Cómo ves la proyección para la segunda parte del año? No, estimo que esto se va a mantener, o sea, hemos llegado, yo diría, a un techo de oferta, porque realmente estamos en cantidad de inmuebles récord. Como te decía, pasamos de 500 a más de 17.000, que es un número promedio. Hubo épocas buenas de alquileres en cuanto a oferta que estábamos en 15.000, 14.000, o sea, en menos. Con lo cual había toda una cantidad de público retenido, por así decirlo, esperando que esto ocurriera. Y bueno, se vio en estos primeros 6 meses del año que pasó lo que pasó. Como te decía, pasamos a una cantidad de inmuebles que hoy se van rotando porque la demanda de alquileres lógicamente no ha bajado, sigue estando tal cual como la teníamos siempre. Lo que pasa que en aquel momento la gente, en la desesperación, quería reservar propiedades sin verla. Claro. No tenía opciones. Entonces ahora no, ahora la gente capaz que ve 8, 10, 12 departamentos hasta que decide por determinado inmueble en alguna ubicación y de acuerdo al presupuesto que maneja cada familia. ¿Y la ubicación depende también de los valores? Sí, claro. Se mantiene el tema de la zona norte como la zona de mayores valores. Lo que pasa es que estamos teniendo que, como te decía, una baja con respecto a la inflación de los valores del 70% por debajo. O sea, en la ciudad de Buenos Aires tenemos más inflación que la inflación que informa el INDEC, casi 10 puntos más. Hemos tenido en el primer semestre del año 90%, casi 89%. Y los alquileres se han ajustado 19%, 19,6% en promedio. Entonces venimos muy por debajo. Lamentablemente lo que pasó en algo muy relacionado que recién te veía conversando con el doctor Aguada, a quien conozco, y por el tema de las expensas. Ahí pasó exactamente lo contrario a lo que pasó con los alquileres. Las expensas se han ajustado al mismo nivel de la inflación, o sea, están un 70% por encima de lo que se han ajustado los alquileres,
lo que pasó con las expensas. Hoy tenemos un promedio de expensas en la ciudad de Buenos Aires de 175.000 pesos, un disparate. O sea, hoy la expensa de cualquier departamento en la ciudad de Buenos Aires es el 40 o 45% del alquiler, cuando no hace mucho tiempo eso no superaba el 15%. O sea, esa suba es monstruosa realmente. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por todo este panorama. Al contrario, Eliana, gracias a ustedes por el espacio y a disposición como siempre. Perfecto, muchísimas gracias. Alejandro Braña dialogaba con nosotros, él es corredor inmobiliario. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canal E.